Bienvenidos a un nuevo video de Lorenzo. Hoy vamos a ver de los niveles atómicos. Entendido. Vamos a seguir la estructura y la regla de contiene y forma parte de para desglosar los niveles de la materia. Respuesta 1. Niveles macroscópicos y atómicos. 1. Multimateria. Significado: la coexistencia e interacción de múltiples formas de materia, creando sistemas complejos con propiedades emergentes. Características: heterogeneidad, interacción, emergencia de propiedades, dinámica, complejidad, adaptabilidad y escalabilidad. Hipotético: puede formar parte de la megamateria. Contiene múltiples materias, cada una con sus propias moléculas. Tipos: ecosistemas. Interacciones complejas entre organismos y su entorno, donde la biodiversidad y los ciclos biogeoquímicos crean un sistema dinámico. Aleaciones metálicas complejas. Mezclas de múltiples metales con proporciones precisas, diseñadas para obtener propiedades mecánicas y térmicas superiores. Sistemas planetarios galácticos. Interacciones gravitacionales entre múltiples sistemas planetarios dentro de una galaxia, formando estructuras a gran escala. Sistemas de nubes moleculares. Acumulaciones de gas y polvo interestelar donde se forman estrellas y planetas, con una química compleja y variada. Redes neuronales complejas. Interconexiones masivas de neuronas en el cerebro, donde la actividad coordinada genera la conciencia y el pensamiento. Ciudades globales interconectadas. Sistemas urbanos que interactúan a través de redes de transporte, comunicación y comercio, creando una economía globalizada. Sistemas estelares múltiples. Grupos de estrellas que orbitan un centro de masa común, con interacciones gravitacionales complejas y dinámicas. Ejemplos: una selva tropical. Un ecosistema con miles de especies interactuando, donde la lluvia, el suelo y la luz solar crean un ciclo de vida complejo. Una computadora cuántica. Un sistema con múltiples qubits interactuando, donde el entrelazamiento y la superposición permiten cálculos complejos. Un cúmulo de galaxias. Una agrupación de miles de galaxias que interactúan gravitacionalmente, formando las estructuras más grandes del universo. Un virus. Sistema complejo de proteínas y material genético, que interactúa con células vivas. El cuerpo humano. Sistema de órganos múltiples, que interactúan entre sí, para mantener la vida. Una colmena de abejas. Sistema social complejo, donde miles de abejas interaccionan entre sí, para mantener la colmena. Forma parte de la megamateria. 2. Materia. Significado: todo lo que tiene masa y ocupa espacio, manifestándose en diversos estados y formas. Características: masa, volumen, inercia, energía, compresibilidad, expansión y divisibilidad. Forma parte de la multimateria, lo que a su vez puede formar algo aún mayor, la megamateria, que contiene múltiples multimaterias, cada uno con sus propias materias. Contiene múltiples moléculas, cada molécula con sus propios átomos. Tipos: sólidos cristalinos. Estructuras atómicas ordenadas en redes tridimensionales, con propiedades mecánicas y ópticas específicas. Líquidos iónicos. Sales fundidas con iones móviles, que conducen la electricidad y tienen aplicaciones en electroquímica. Gases nobles. Elementos gaseosos inertes con configuraciones electrónicas estables, usados en iluminación y criogenia. Plasmas astrofísicos. Gases ionizados de alta temperatura en estrellas y nebulosas, donde ocurren reacciones nucleares. Condensados de Bose-Einstein. Estado de la materia a temperaturas cercanas al cero absoluto, donde los átomos se comportan como una sola onda. Cristales líquidos. Sustancias con propiedades intermedias entre líquidos y sólidos, usadas en pantallas y sensores. Polímeros. Macromoléculas formadas por la unión de monómeros, con una amplia gama de propiedades y aplicaciones. Ejemplos: un diamante. Un sólido cristalino de carbono puro, extremadamente duro y transparente. El mercurio. Un líquido metálico a temperatura ambiente, usado en termómetros y otros dispositivos. El neón. Un gas noble que emite luz roja al pasar corriente eléctrica, usado en letreros luminosos. El viento solar. Un flujo de plasma que emana del Sol, que interactúa con el campo magnético terrestre. Helio superfluido. Un líquido que a temperaturas muy bajas no presenta fricción. El ADN. Un polímero biológico que almacena la información genética de los seres vivos. Forma parte de multimateria. 3. Molécula. Significado: la unidad fundamental de muchas sustancias, formada por la unión de átomos mediante enlaces químicos. Características: composición definida, estructura tridimensional, enlaces químicos, propiedades únicas, polaridad,
momento dipolar y fuerzas intermoleculares. Forma parte de la materia, lo que después forma parte de multimateria, contiene múltiples átomos, cada uno con sus propias partículas subatómicas, tipos, proteínas, polímeros de aminoácidos con funciones estructurales, enzimáticas y de transporte en los seres vivos, ácidos nucleicos, polímeros de nucleótidos que almacenan y transmiten la información genética, ADN y ARN, polisacáridos, polímeros de azúcares con funciones de reserva energética y estructural en plantas y animales, lípidos, moléculas orgánicas insolubles en agua, con funciones de reserva energética, estructural y de señalización, compuestos organometálicos, moléculas con enlaces entre átomos de carbono y metales, usadas en catálisis y síntesis orgánica, nanotubos de carbono, estructuras cilíndricas de carbono con propiedades mecánicas y eléctricas excepcionales, fullerenos, moléculas esféricas de carbono con propiedades superconductoras y magnéticas. Ejemplos: la hemoglobina, una proteína que transporta el oxígeno en la sangre; el ARN mensajero, un ácido nucleico que lleva la información genética del ADN a los ribosomas; el almidón, un polisacárido de reserva energética en las plantas; el colesterol, un lípido que forma parte de las membranas celulares y es precursor de hormonas; la vitamina B12, un compuesto organometálico esencial para la formación de glóbulos rojos; un nanotubo de carbono usado para la electrónica. Forma parte de la materia. 4. Átomo. Significado: la unidad básica de la materia que conserva las propiedades químicas de un elemento. Características: núcleo, electrones, número atómico, masa atómica, isótopos, iones y estados de energía. Contiene múltiples partículas subatómicas, cada una con sus propios quarks. Forma parte de las moléculas, que a su vez forman parte de la materia. Tipos: átomos de metales de transición, elementos con electrones en orbitales d, que forman compuestos coloridos y catalizadores; átomos de gases halógenos, elementos altamente reactivos con 7 electrones en su capa de valencia, que forman sales y desinfectantes; átomos de tierras raras, elementos con electrones en orbitales f, usados en imanes y dispositivos electrónicos; isótopos radiactivos, átomos inestables que emiten radiación al desintegrarse, usados en medicina y datación; iones metálicos, átomos de metales que han perdido electrones, formando cationes con carga positiva; iones no metálicos, átomos de no metales que han ganado electrones, formando aniones con carga negativa; átomos excitados, átomos con electrones en niveles de energía superiores, que emiten luz al volver a su estado fundamental. Ejemplos: un átomo de hierro en una molécula de hemoglobina, un átomo de cloro en una molécula de sal de mesa, un átomo de neodimio en un imán de alta potencia. Continuemos. Perfecto. Continuemos con la segunda parte de los niveles subatómicos e hipotéticos, siguiendo la estructura establecida. Respuesta 2. Niveles subatómicos e hipotéticos. 1. Partículas subatómicas. Significado: componentes más pequeños que el átomo, que constituyen el núcleo y la nube electrónica, y otras partículas fundamentales. Características: carga eléctrica, masa, spin, interacciones fundamentales, vida media, tamaño extremadamente pequeño y comportamiento cuántico. Forma parte de los átomos, lo que a su vez forman parte de las moléculas. Contienen múltiples quarks, lo que a su vez contiene múltiples preones. Hipotético. Tipos: hadrones, partículas compuestas por quarks, como protones y neutrones, que interactúan mediante la fuerza fuerte. Leptones, partículas elementales que no interactúan mediante la fuerza fuerte, como electrones y neutrinos, que interactúan mediante la fuerza débil. Bosones de Gauge, partículas mediadoras de las fuerzas fundamentales, como fotones, gluones, y bosones W y Z. Mesones, hadrones compuestos por un quark y un antiquark, que median la fuerza nuclear fuerte a corto alcance. Bariones, hadrones compuestos por 3 quarks, como protones y neutrones, que forman el núcleo atómico. Neutrinos, leptones casi sin masa que interactúan débilmente, producidos en reacciones nucleares y desintegraciones radiactivas. Muones y tauones, leptones pesados similares al electrón, que se desintegran rápidamente en partículas más ligeras. Ejemplos: un protón en el núcleo de un átomo de oxígeno determina el número atómico y la carga del núcleo. Un electrón en la nube electrónica de un átomo de carbono
Participa en la formación de enlaces covalentes. Un neutrón dentro de un núcleo de uranio. Su captura puede inducir la fisión nuclear. Un fotón emitido por un átomo excitado constituye la luz emitida en la luminiscencia. Un bosón intercambiado entre quarks en un protón mantiene unidos a los quarks mediante la fuerza fuerte. Un neutrino generado en una reacción de fusión nuclear en el Sol atraviesa la materia con muy poca interacción. 2. Quarks. Significado. Partículas elementales que componen hadrones como protones y neutrones, con 6 sabores y carga fraccionaria. Características. Carga fraccionaria. Confinamiento, color, interacción fuerte, masa variable, spin y antipartículas. Forma parte de las partículas subatómicas, lo que a su vez forman parte de los átomos. Contiene múltiples preones, cada uno con sus propios elones, tipos, quark arriba, up, con carga más 2/3, uno de los componentes del protón y el neutrón. Quark abajo, down, con carga 1/3, otro componente del protón y el neutrón. Quark extraño, strange, con carga 1/3, presente en partículas como los kaones. Quark encanto, charm, con carga más 2/3, presente en partículas pesadas como los mesones J Bravarcy. Quark fondo, bottom, con carga 1/3, presente en partículas muy pesadas como los mesones B. Quark cima, top, con carga más 2/3, el quark más masivo, descubierto en 1995. Quarks de valencia, quarks que determinan las propiedades de los hadrones, como el número cuántico de isospin. Ejemplos: 2 quarks arriba y un quark abajo en un protón determinan la carga y la composición del protón. Un quark arriba y 2 quarks abajo en un neutrón determinan la carga y la composición del neutrón. Un quark extraño en un kaon le otorga extrañeza a la partícula. Un quark cima en una colisión de alta energía. Su detección confirmó el modelo estándar. La interacción de quarks mediante gluones en un mesón media la fuerza nuclear fuerte. Pares quark-antiquark creados en el vacío cuántico contribuyen a las fluctuaciones del vacío. Forma parte de las partículas subatómicas. 3. Preones. Significado. Partículas hipotéticas que serían los constituyentes de quarks y leptones, propuestas para explicar su estructura interna. Características: extremadamente pequeños, carga eléctrica, posiblemente fraccionaria, interacciones desconocidas, masa desconocida, spin desconocido y existencia hipotética. Forma parte de los quarks, lo que a su vez forman parte de las partículas subatómicas. Contiene múltiples elones, tipos, preones de carga eléctrica positiva, que contribuirían a la carga de los quarks y leptones. Preones de carga eléctrica negativa, que equilibrarían las cargas positivas en las partículas compuestas. Preones neutros, que podrían explicar la masa y otras propiedades de las partículas. Preones de color, que contribuirían a la propiedad de color de los quarks. Preones de sabor, que determinarían el sabor de los quarks y leptones. Preones de spin, que explicarían el spin de las partículas compuestas. Preones de interacción débil, que mediarían la fuerza débil entre quarks y leptones. Ejemplos: un modelo hipotético donde 3 preones forman un quark arriba. Explicaría la carga y el spin del quarks. Un modelo donde 2 preones forman un electrón. Explicaría la carga y el leptón del electrón. Un preón hipotético que media la fuerza entre quarks dentro de un protón. Un preón hipotético que contribuye a la masa del quark cima. Un preón hipotético que explica la diferencia entre los leptones. 4. Elones. Significado. Partículas hipotéticas aún más fundamentales que los preones. Propuestas para explicar la estructura interna de los preones. Características. Forma parte de los preones, lo que a su vez forman parte de los quarks. Tipos: elones que generan la carga de los preones. Elones que generan el spin de los preones. Elones que generan las interacciones entre preones. Elones que generan la masa de los preones. Elones que generan la diferencia entre los tipos de preones. Elones que generan la diferencia entre las partículas de materia y antimateria a niveles inferiores a los quarks. Elones que generan las constantes fundamentales del universo. Ejemplos: una configuración de elones que da lugar a un preón de carga positiva. Una interacción de elones que mantiene unidos a los preones dentro de un quark. Un elón hipotético que explica la masa del preón. Un elón hipotético que diferencia un preón de otro. Vamos a seguir.
¿Qué es eso? ¿Qué vamos a hacer con esto? No. No vamos a seguir con esto. Vamos a estar con los tipos ahora. Ahora vamos a estar con los tipos. De los regions. Creo que es este. Sí, es este. Comencemos. Entendido. Vamos a explorar los quarks en detalle, incluyendo sus componentes hipotéticos y los regions, siguiendo tu estructura y requerimientos específicos. Quarks. Significado. Partículas elementales que constituyen los hadrones, como protones y neutrones, y que se caracterizan por su carga fraccionaria y su interacción fuerte. Tipos de quark. 1. Quark arriba, up. Significado y características. Es el quark más ligero, con carga eléctrica más 2/3, junto con el quark abajo, forma los protones y neutrones del núcleo atómico. Es un componente esencial de la materia ordinaria, determinando la estabilidad de los átomos. Componentes hipotéticos. Este tipo de quark contiene 3 regions. Regions, tipo T. Posee una carga eléctrica de más 1/3. Contribuye a la masa del quark arriba. Participa en la interacción fuerte dentro del quark. Se ubica en el interior del quark, posiblemente en una configuración central. Tipo 5. Posee una carga eléctrica de 0. Afecta el spin del quark arriba. Influye en la estabilidad del quark arriba. Se ubica en el interior del quark, orbitando posiblemente al region tipo T. Nota importante. La teoría de regions es una de las muchas especulaciones que existen, y no está comprobada. 2. Quark abajo. Down. Significado y características. Es el segundo quark más ligero, con carga eléctrica menos 1/3. También forma parte de los protones y neutrones, junto con el quark arriba. Determina la estabilidad del núcleo atómico. Componentes hipotéticos. Este tipo de quark contiene 3 regions. Regions, tipo T. Posee una carga eléctrica de más 1/3. Contribuye a la masa del quark abajo. Participa en la interacción fuerte dentro del quark. Se ubica en el interior del quark, posiblemente en una configuración central. Tipo 5. Posee una carga eléctrica de 0. Afecta el spin del quark abajo. Influye en la estabilidad del quark abajo. Se ubica en el interior del quark, orbitando posiblemente al region tipo T. Nota importante. La teoría de region es una de las muchas especulaciones que existen, y no está comprobada. 3. Quark extraño. Strange. Significado y características. Es un quark más pesado, con carga eléctrica menos 1/3. Se encuentra en partículas como los kaones y los hiperones. Su presencia influye en la desintegración de estas partículas. Componentes hipotéticos. Este tipo de quark contiene 3 regions. Regions, tipo T. Posee una carga eléctrica de más 1/3. Contribuye a la masa del quark extraño. Participa en la interacción fuerte dentro del quark. Se ubica en el interior del quark, posiblemente en una configuración central. Tipo 5. Posee una carga eléctrica de 0. Afecta el spin del quark extraño. Influye en la estabilidad del quark extraño. Se ubica en el interior del quark, orbitando posiblemente al region tipo T. Nota importante. La teoría de regions es una de las muchas especulaciones que existen, y no está comprobada. 4. Quark encanto. Charm. Significado y características. Es un quark aún más pesado, con carga eléctrica más 2/3. Se encuentra en partículas como los mesones J/Psi. Su descubrimiento ayudó a confirmar el modelo estándar de la física de partículas. Componentes hipotéticos. Este tipo de quark contiene 3 regions. Regions, tipo T. Posee una carga eléctrica de más 1/3. Contribuye a la masa del quark encanto. Participa en la interacción fuerte dentro del quark. Se ubica en el interior del quark, posiblemente en una configuración central. Tipo 5. Posee una carga eléctrica de 0. Afecta el spin del quark encanto. Influye en la estabilidad del quark encanto. Se ubica en el interior del quark, orbitando posiblemente al region tipo T. Nota importante. La teoría de regions es una de las muchas especulaciones que existen, y no está comprobada. 5. Quark fondo. Bottom. Significado y características. Es un quark muy pesado, con carga eléctrica menos 1/3. Se encuentra en partículas como los mesones B. Su estudio es importante para comprender la fuerza débil. Componentes hipotéticos. Este tipo de quark contiene 3 regions. Regions, tipo T.
Posee una carga eléctrica de más 1/3. Contribuye a la masa del quark fondo. Participa en la interacción fuerte dentro del quark. Se ubica en el interior del quark, posiblemente en una configuración central. Tipo 5. Posee una carga eléctrica de 0. Afecta el spin del quark fondo. Influye en la estabilidad del quark fondo. Se ubica en el interior del quark, orbitando posiblemente al rishon tipo T. Nota importante. La teoría de rishons es una de las muchas especulaciones que existen, y no está comprobada. 6. Quark Sima. Top. Significado y características. Es el quark más pesado de todos, con carga eléctrica más 2/3. Fue descubierto en 1995. Su alta masa lo hace inestable y se desintegra rápidamente. Componentes hipotéticos. Este tipo de quark contiene 3 rishons. Rishons tipo T. Posee una carga eléctrica de más 1/3. Contribuye a la masa del quark Sima. Participa en la interacción fuerte dentro del quark. Se ubica en el interior del quark, posiblemente en una configuración central. Tipo 5. Posee una carga eléctrica de 0. Afecta el spin del quark Sima. Influye en la estabilidad del quark Sima. Se ubica en el interior del quark, orbitando posiblemente al rishon tipo T. Nota importante. La teoría de rishon es una de las muchas especulaciones que existen, y no está comprobada. Estructura de los componentes. Componentes. Rishones. T y V. Estos son los tipos de subquarks que componen el quark. Rishones. Nota importante. Es importante recordar que el modelo de rishons es una hipótesis, y no hay evidencia experimental que confirme su validez. La física de partículas continúa investigando la estructura fundamental de la materia, y futuras investigaciones podrían revelar nueva información sobre los componentes de los quarks. Entendido. Vamos a desglosar los niveles de la materia desde multimateria hasta átomos, incluyendo sus significados, tipos y diámetros aproximados en las unidades de medida especificadas, con rangos numéricos detallados. 1. Multimateria. Significado. Coexistencia e interacción de múltiples formas de materia, creando sistemas complejos con propiedades emergentes. Tipos. Ecosistemas. Interacciones complejas entre organismos y su entorno. Diámetro. Desde 500 metros hasta 10.000 kilómetros. Aleaciones metálicas complejas. Mezclas de múltiples metales con propiedades mejoradas. Diámetro. Desde 1 milímetro hasta 5 metros. Sistemas planetarios galácticos. Interacciones gravitacionales entre múltiples sistemas planetarios dentro de una galaxia. Diámetro. 10 a 100.000 años luz. Redes neuronales complejas. Interconexiones masivas de neuronas en el cerebro. Diámetro. 5 a 20 centímetros. Ejemplos. Una selva tropical. Un ecosistema con miles de especies interactuando. Diámetro. 100 a 5.000 kilómetros. Una computadora cuántica. Un sistema con múltiples qubits interactuando. Diámetro. 10 a 30 centímetros. Un cúmulo de galaxias. Una agrupación de miles de galaxias que interactúan gravitacionalmente. Diámetro. 1 a 10 millones de años luz. 2. Materia. Significado. Todo lo que tiene masa y ocupa espacio, manifestándose en diversos estados y formas. Tipos. Sólidos cristalinos. Estructuras atómicas ordenadas en redes tridimensionales. Diámetro. Desde 100 nanómetros hasta 2 metros. Líquidos iónicos. Sales fundidas con iones móviles. Diámetro. Desde 50 nanómetros hasta 1 metro. Gases nobles. Elementos gaseosos inertes con configuraciones electrónicas estables. Diámetro. 0.2 a 0.5 nanómetros. Plasmas astrofísicos. Gases ionizados de alta temperatura en estrellas y nebulosas. Diámetro. 1000 kilómetros hasta 10 años luz. Ejemplos. Un diamante. Un sólido cristalino de carbono puro. Diámetro. 2 a 10 centímetros. El mercurio. Un líquido metálico a temperatura ambiente. Diámetro. 1 a 5 centímetros. El Sol. Una esfera de plasma caliente. Diámetro. 1.4 millones de kilómetros. 3. Molécula. Significado. La unidad fundamental de muchas sustancias, formada por la unión de átomos mediante enlaces químicos. Tipos. Proteínas. Polímeros de aminoácidos con funciones estructurales, enzimáticas y de transporte. Diámetro. 1 a 10 nanómetros. Ácidos nucleicos. Polímeros de nucleótidos que almacenan y transmiten la información genética. Diámetro. 2 a 20 nanómetros. Polisacáridos. Polímeros de azúcares con funciones de reserva energética y estructural. Diámetro.
5 a 50 nanómetros. Lípidos. Moléculas orgánicas insolubles en agua, con funciones de reserva energética, estructural y de señalización. Diámetro. 1 a 5 nanómetros. Ejemplos. La hemoglobina, una proteína que transporta el oxígeno en la sangre. Diámetro. 5.5 nanómetros. El ADN, un ácido nucleico que almacena la información genética. Diámetro. 2 nanómetros de ancho. La glucosa, un polisacárido de reserva energética en las plantas. Diámetro. Aproximadamente 1 nanómetro. 4. Átomo. Significado. La unidad básica de la materia que conserva las propiedades químicas de un elemento. Tipos. Átomos de metales de transición. Elementos con electrones en orbitales de diámetro 100 a 300 picómetros. Átomos de gases halógenos. Elementos altamente reactivos, con 7 electrones en su capa de valencia. Diámetro 70 a 200 picómetros. Átomos de tierras raras. Elementos con electrones en orbitales F. Diámetro 150 a 250 picómetros. Ejemplos. Un átomo de hierro en una molécula de hemoglobina. Diámetro 256 picómetros. Un átomo de cloro en una molécula de sal de mesa. Diámetro 100 picómetros. Un átomo de neodimio en un imán de alta potencia. Diámetro 206 picómetros. Entendido. Vamos a continuar con los niveles subatómicos e hipotéticos, especificando los rangos de diámetro y los ejemplos detallados. 5. Partículas subatómicas. Significado. Componentes fundamentales de la materia, más pequeños que los átomos. Tipos. Hadrones. Partículas compuestas por quarks, como protones y neutrones. Diámetro. 0.8 a 1.7 femtómetros. Leptones. Partículas elementales que no interactúan mediante la fuerza fuerte, como electrones y neutrinos. Diámetro. Se consideran puntuales, sin diámetro medible. Bosones de Gauge. Partículas mediadoras de las fuerzas fundamentales, como fotones, gluones y bosones W y Z. Diámetro. Se consideran puntuales, sin diámetro medible. Ejemplos. Un protón, en el núcleo de un átomo de oxígeno. Diámetro. Aproximadamente 1.7 femtómetros. Un electrón, en la nube electrónica de un átomo de carbono. Diámetro. Se considera puntual. Un neutrino, generado en una reacción de fusión nuclear en el Sol. Diámetro. Se considera puntual. Sex. Quarks. Significado. Partículas elementales que componen hadrones. Tipos. Quark arriba. Up. Diámetro. 1 a 5 atómetros. Quark abajo. Down. Diámetro. 1 a 5 atómetros. Quark extraño. Strange. Diámetro. 1 a 5 atómetros. Quark encanto. Charm. Diámetro. 1 a 5 atómetros. Quark fondo. Bottom. Diámetro. 1 a 5 atómetros. Quark cima. Top. Diámetro. 1 a 5 atómetros. Ejemplos. Quark fontros. Arriba y abajo. En un protón. Diámetro. 1 a 5 atómetros. 7. Preones. Significado. Partículas hipotéticas que serían los constituyentes de quarks y leptones. Tipos. Preones de carga eléctrica positiva. Diámetro. 10 a 50 septómetros. Preones de carga eléctrica negativa. Diámetro. 10 a 50 septómetros. Preones neutros. Diámetro. 10 a 50 septómetros. Ejemplos. Preón alfa. Hipotético constituyente fundamental con carga positiva. Diámetro. 25 septómetros. Preón beta. Hipotético constituyente fundamental con carga negativa. Diámetro. 30 septómetros. Preónmetros. Hipotético constituyente neutro. Diámetro. 15 septómetros. Preón centauro. Hipotético constituyente exótico. Diámetro. 40 septómetros. 8. Helones. Significado. Partículas hipotéticas aún más fundamentales que los preones. Tipos. Helones que generan la carga de los preones. Diámetro. 1 a 10 yoctómetros. Helones que generan el spin de los preones. Diámetro. 1 a 10 yoctómetros. Helones que generan las interacciones entre preones. Diámetro. 1 a 10 yoctómetros. Helones que generan la masa de los preones. Diámetro. 1 a 10 yoctómetros. Sin embargo, sí. Ejemplos. Gelona. Hipotético componente del preón alfa y preón beta. Diámetro.
5 yoctómetros. Gelón B. Hipotético responsable de la carga fraccionaria específica dentro de un preones. Diámetro. 3 yoctómetros. Gelón S. Hipotético mediador de la fuerza que mantiene unidos a los preones. Diámetro. 7 yoctómetros. Gelón I. Hipotético contribuyente a la masa inherente de un preón. Diámetro. 2 yoctómetros. Gelón I. Hipotético diferenciador entre preones que forman quarks y aquellos que forman leptones. Diámetro. 9 yoctómetros. Gelón F. Hipotético responsable de la simetría entre materia y antimateria a nivel de preones. Diámetro. 6 yoctómetros. Ahora diremos las características de los helones. Helón A. Hipotético constituyente del preón alfa y el preón beta. Helón B. Hipotético responsable de la carga fraccionaria dentro de un preón. Helón C. Hipotético mediador de la fuerza que mantiene unidos a los preones. Helón D. Hipotético constituyente a la masa inherente de un preón. Helón E. Hipotético diferenciador entre los preones que forman quarks y aquellos que forman leptones. Helón F. Hipotético responsable de la simetría entre materia y antimateria a nivel de preones. Ya vimos lo del mundo atómico. Suscríbete a nuestro canal, danos like y ponernos en los comentarios para ver cualquier parte de que te interese de este video. De que te queda poca batería. Nos vemos en el próximo video.